Hola, mi nombre es Jonathan Fabián González Jaimes. Lo que haré a continuación será hacer una caracterización de unos sensores de voltaje y corriente. Primero daré unas definiciones y relaciones que nos ayudarán a caracterizar dichos sensores. Primero diré que el voltaje es el impulso que necesita una carga para ser transferido de un punto A un punto B. La corriente eléctrica es el flujo de carga que pasa por un determinado material. La resistencia eléctrica es la oposición a la corriente que tiene un dispositivo en un circuito electrónico. La potencia es la proporción por unidad de tiempo por la cual se induce energía en un circuito. Y la energía es básicamente la corriente de energía proporcionada por una diferencia de potencial. Existen formas de relacionar estas variables. La primera nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente en una constante de proporcionalidad. En este orden de ideas tendríamos la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, siendo la resistencia la constante de proporcionalidad. También tendremos que la potencia es igual al producto entre el voltaje y la corriente, teniendo como unidades de la potencia los watts. Y por último diremos que la energía es igual al producto entre la potencia y el tiempo, teniendo el tiempo en horas y la potencia en kilowatts. Y todo esto se relaciona ya que la potencia es voltaje por corriente. Según lo leído, el principio de funcionalidad del sensor toroidal consiste en una bobina de cable en una circunferencia. Y esta circunferencia o esta bobina está cerrada bajo un cable conductor. Lo que hace básicamente es que el cable al que le vamos a poner el sensor y el que lleva las magnitudes eléctricas, lo que va a hacer es pasar por el núcleo de aire del sensor, y al momento de inducir una corriente y con la bobina, lo que hacemos básicamente es generar un campo magnético. Y teniendo en cuenta que la velocidad de la corriente es proporcional al voltaje, lo que tiene integrado el sensor es un integrador que proporciona un voltaje de salida. Y en el sensor de voltaje electrónico lo que leí básicamente es que el sensor se debe energizar. Todos los electrónicos se energizan y que se le induce un voltaje de entrada AC y que se tiene un voltaje de salida mucho menor. Existen formas de caracterizar los sensores bajo tablas que trae el fabricante. Entonces a continuación diré la de cada sensor y explicaré cómo fue el montaje para hacer nuestra propia caracterización. La primera fue una gráfica del toroidal, la cual es el voltaje versus la corriente. Si entramos con una corriente y chocamos con la resistencia, tendríamos el voltaje de salida. Entonces, para hacer el montaje, lo que hicimos básicamente fue conectar un bombillo al enchufe de 120 voltios y conectamos entonces un multímetro en serie en la entrada del bombillo para ver cuánto fue la corriente de entrada al bombillo, y en el otro cable de salida del bombillo lo hacíamos pasar por el núcleo de aire del sensor toroidal, y en las terminales de salida del sensor poníamos el multímetro en voltios para que nos midiera el voltaje de salida. Íbamos cambiando el bombillo para que cambiara la potencia, y de este modo tener varios tipos de corriente de entrada y voltaje de salida. Para el sensor de voltaje electrónico tenemos esta tabla. Esta tabla nos muestra un voltaje de entrada y también uno de salida, solo que el de salida es mucho menor, bajo una constante R sobre R', siendo R' la resistencia limitante y R la resistencia del experimento. Entonces, para hacer el montaje de la caracterización de lo que hicimos fue montar una resistencia de 20 kiloohmios también al enchufe. Lo que hacíamos era la salida del cable del enchufe, que sería la entrada de la resistencia, un potenciómetro de 100 kiloohmios que para poder modificar los voltios de entrada. En paralelo a la resistencia poníamos un multímetro midiendo el voltaje para ver cuánto era el voltaje de entrada, y también poníamos en paralelo a la resistencia el sensor que iba conectado a los terminales de tornillo. Esa es la parte del montaje. En el sensor teníamos al otro extremo 4 terminales AC, voltaje de salida y 2 tierras. Para energizarlo conectamos una fuente de 5 voltios a AC y a una de las tierras, y el multímetro al voltaje de salida con la siguiente tierra, y de este modo relacionar y tomar las medidas de entrada y de salida de los voltajes. Las gráficas que nosotros pudimos sacar, esta fue la de corriente. La de corriente sí nos dio un poquito diferente, de hecho nos dio inversa, no sabemos por qué fue. Uno de los casos podría ser que miramos mal las unidades al momento de tomar las medidas, y de pronto por eso nos dio diferente. Y la de voltaje sería esta. La de voltaje si nos dio igual, nos dio bajo una constante de proporcionalidad, y si tiene un desfase vertical, pero de pronto el desfase es debido a la tolerancia de la toma de las medidas.